En las conmemoraciones por las víctimas del Palacio de Justicia hace 37 años en Colombia, Petro y Francia Márquez, participando de la misa conmemorativa, comulgan sacrílegamente de las manos de una jerarquía eclesiástica completamente satisfechas y cómplices. Petro el abortista, Petro el brujo, Petro el criminal de lesa humanidad, que no se arrepiente por sus crímenes de la toma del Palacio de Justicia. En Brasil está al borde de una intervención militar o federal o una guerra civil por cuenta de un inmenso fraude que no convence a los brasileros. Y en Colombia, ¿por qué no reaccionamos así? Quizás seamos víctimas de muchas brujerías. Vea lo que dice el litigante, el doctor José Abuchaibe. Él afirma que sí hubo fraude en Colombia, que no se explica 3 millones de votos que aparecieron sorpresivamente, que no se explica por qué la justicia hasta ahora no muestra los formularios E11 con los que se puede dirimir si hubo fraude o no. ¿Por qué los esconden? Porque no quieren que los colombianos tengamos las pruebas para denunciar la nulidad del proceso y mostrar la inautenticidad del gobierno Petro. Es una manipulación articulada en toda América Latina para que caiga en el comunismo. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos a una sesión más de 7 días en revista del canal del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial, una vez más, dando el noticiero de la semana con lo más importante a la luz del pensamiento católico. Fue una semana llena de sucesos muy trascendentales, de manera tal a que puede ser decisivo para América Latina y para el mundo lo que pueda acontecer en Colombia, lo que puede acontecer en el Brasil y lo que está aconteciendo en el contexto internacional. Por eso yo lo invito a que usted se suscriba a este canal si no lo ha hecho y clique la campanita, porque solamente suscribiéndose no le llegan las informaciones de nuevos videos. Yo lo invito a que usted esté pendiente de este análisis de manera tal a tener una noción clara de lo que está aconteciendo en Colombia y en el mundo. Si usted es abogado, si usted es jurista y quiere servir a la patria, únase a Resistencia por Colombia. Le voy a dejar aquí el link. Hemos hecho toda una serie de reuniones importantes con juristas, con abogados, con litigantes católicos, anticomunistas, gente que ama el país y que quiere hacer algo. Y de ahí se está constituyendo algo muy bueno que puede parar la avalancha del comunismo en el campo jurídico. Usted súmese también, porque así vamos a hacer patria. Abajo voy a colocar el link, búsquelo y usted clica, puede anotarse y puede mandarme también un email a escobar.lf@gmail.com. Voy a colocar abajo también este link en este mismo video, de manera tal a que usted puede manifestar ese deseo y así lo podemos invitar a este tipo de reuniones, que lo ideal es que se transforme en un verdadero colectivo de gente patriótica con las cuales podamos parar toda esa avalancha. Colombia está muy parada. Y bueno, vamos a hablar del Palacio de Justicia. Hace 37 años hubo un golpe de Estado por parte del movimiento terrorista M-19. Eran subversivos que se tomaron el poder judicial, es decir, un golpe de Estado. Pero Petro, ahora siendo presidente, a pesar de que militó en el M-19 y fue inocentado, pero todavía no ha sido amnistiado
Ojo, él no puede estrictamente ser presidente de la República porque él no tiene amnistía y sobre él penden también crímenes de lesa humanidad. Bueno, él no se arrepiente de esos crímenes. Fueron como 110 muertos y 500 personas también que estuvieron aprisionados, muchos de ellos víctimas y heridos. No se arrepintió de eso, no se arrepintió del golpe al ordenamiento jurídico. Él simplemente dice que estratégicamente no fue lo mejor, pero justifica la acción, afirmando que había una violencia del Estado que fue la causante de esa violencia, de esa subversión, de ese corte en el ordenamiento jurídico, de ese acto criminal de lesa humanidad. Así, sin embargo, él va cínicamente a la Santa Misa conmemorativa y ahí comulga, pero se le ve en muchas fotos que él se está riendo junto con Francia Márquez. Es decir, él toma de manera jocosa el evento para rezar por las almas de esos criminales. No le importa, él está haciendo un acto criminal de hipocresía. Después se acerca para comulgar. Él que es brujo, él que es abortista, él que es comunista, criminal de lesa humanidad. ¿Por qué la jerarquía eclesiástica le dio la comunión? Y los vemos a ellos muy satisfechos al lado de Petro y de Francia Márquez. Huele a complicidad. Es que realmente en este canal nosotros siempre hemos afirmado que el gobierno de Petro, ese anticristiano, ese anticatólico por excelencia, es el gobierno de la teología de la liberación. Acuérdense que fue el único candidato 6 meses antes de las elecciones que fue recibido por el Papa Francisco, por su santidad el Papa Francisco, a quien veneramos como Papa, pero resistimos con mucha tristeza ciertas cosas que de verdad como hijos de la Iglesia no entendemos. Es decir, él fue el ungido y hoy en día, y a través de muchos teólogos de la liberación, como el padre de Roux y otros más, pues son los que realmente gobiernan este país. Por ejemplo, la asesoría que tiene Petro con algunos asesores teólogos de la liberación anticristianos que son también amigos del Papa Francisco. Pero entonces aquí yo veo que es necesario nosotros como católicos hacer una reparación viva y una protesta viva porque se le ha dado la comunión a un blasfemo, a un enemigo de la Iglesia, a un hombre que está en pecado mortal. Luis Fernando, no juzgue, tú no sabes de las conciencias. Y es verdad, uno no puede juzgar a las personas de manera tal a que, pues, si no hay una evidencia, se le debe tomar siempre por el buen lado, y por lo tanto asumir de que está en estado de gracia. Pero aquí no va eso, porque aquí hay un escándalo público, hay una evidencia de pecado y escándalo, porque en muchas ocasiones Petro se ha manifestado abortista. También él no se arrepiente de los crímenes cometidos, no, que es que él no los mató. Pues puede ser que no haya estado en el Palacio de Justicia, pero él militaba en el M-19 y él en ningún momento se arrepintió o condenó esa toma. Y también él es brujo. Cada rato se le ve a él en actos de brujería que son pecado evidente, pecado claro, y en ningún momento él ha renegado o se ha arrepentido públicamente. Por lo tanto, existe un pecado público, y como pecado público, la Iglesia, un sacerdote, aunque sea el cardenal, aunque sea el Papa, no puede darle la comunión. No puede darle la comunión porque la sagrada jerarquía está para proteger la fe y la moral, no para manipularla a su gusto y en este sentido con intenciones políticas. Eso es un escándalo que realmente vale la pena reaccionar, reparar
y no aceptar, no podemos permitir que en nuestra Santa Madre Iglesia se cometan ese tipo de escándalos para beneficio político del comunismo. Y Brasil, vamos a hablar un poco de Brasil. La semana pasada se realizaron las elecciones entre Jair Bolsonaro y Lula. Lula, un corrupto que ya sería el tercer periodo que gana. Hay una inmensa sombra de corrupción, de fraude en torno a esas elecciones. Eso ha hecho con que el candidato presidente Jair Bolsonaro hasta ahora no haya aceptado y reconocido esos resultados, pero él ha querido mantener el orden institucional de tal manera que los bloqueos que comenzaron por todo Brasil, parando las carreteras perpetradas por los camioneros, el propio presidente pide para que se levanten esos bloqueos. Pero son manifestaciones, voy a colocar aquí fotos para que vean multitudes enteras al frente de las fuerzas militares pidiendo la intervención militar y la intervención federal para que se analice, se estudie a fondo el resultado de las urnas movidas por Indra y por Smartmatic. Este es un servicio virtual, digital, un software que tiene como origen Venezuela, muy sospechoso. Y Indra es un software español también de los comunistas españoles. Ellos han sido muy sospechosamente denunciados en Centroamérica, en Chile, en México, en los Estados Unidos, en la misma Venezuela, en Colombia y ahora en Brasil. Es decir, ese software está haciendo con que América Latina caiga en dominó en el comunismo de la manera más escandalosa. Es decir, se ha robado América Latina, un verdadero castillo de fraudes. Pero Brasil se ha reaccionado. Brasil está en la inminencia, tal vez de una guerra civil o de una intervención militar, de un corte del ordenamiento jurídico. Es una situación muy peligrosa, pero que muestra una opinión pública que está saludable, que reacciona y que no se deja engañar. Y aquí yo me pregunto, ¿qué pasa con Colombia? ¿Por qué no reaccionamos? Yo creo que es que a mí me parece que somos víctimas de un cierto torpor producido por tanta brujería que constantemente se hace en Colombia, precisamente para adormecer nuestras reacciones y llevarnos quizás para el pecado y para abandonar los deberes como cristiano de defender que nuestra querida Colombia sea una nación católica, la Colombia católica. Ojo, eso es un deber de todos nosotros. Yo quiero comentar aquí una reunión que tuvimos el honor de tener con el doctor José Abuchaibe, uno de los mejores litigantes del país. Él afirma que sí hubo fraude, que no se explica los 3 millones de votos que aparecieron de la nada a favor de Petro. Y aún así él va más allá y pregunta, ¿por qué el Poder Judicial, frente a muchos pedidos para que muestren los formularios E11, el Poder Judicial no admite y no presenta y no muestra eso que es un deber constitucional, porque eso es para dominio público? ¿Por qué no muestra las planillas E11? Muy fácil, es porque si las mostrara quedaría claro que hubo fraude. Es la única manera que tenemos los colombianos de dirimir si hubo fraude o no hubo fraude. No nos la entregan, y de esa manera pues todas las demandas de nulidad del proceso no pueden tener curso porque no tenemos las pruebas. ¿Por qué? Porque inconstitucionalmente, ilegalmente, no nos permiten tener acceso al estudio de los formularios E11. Queda claro que sí hubo fraude, ¿cierto, estimado amigo? Eso es evidente. Otra cosa que decía el doctor Abuchaibe era sobre la nulidad de todos los congresistas del pacto histórico. La semana pasada, la curul del congresista César Augusto Pachón
fue objeto de una revisión de la Corte Constitucional mediante una sentencia T-263 del 2002-24 que encontró ajustado el ordenamiento jurídico de decisión de la sección quinta del Consejo de Estado para anular la elección de un candidato de coalición por incurrir en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo. Ahora, el doctor Abuchaibe decía, ahí se crea jurisprudencia, porque si cae la curul del doctor Pachón por doble militancia, exactamente todo el pacto histórico. Ellos hicieron un acuerdo, una coalición que se llama pacto histórico, por los cuales ellos no podían votar por Petro, sino por su partido, de manera tal a que ellos votando por Petro, ellos incurrían en el delito de doble militancia. Igualmente por los congresistas del pacto histórico. Es decir, esta denuncia que el doctor Abuchaibe está llevando adelante, si hay una justicia que falla en derecho y no en política, caen todas las curules del pacto histórico. Estemos pendientes, ¿tenemos una verdadera justicia o tendremos una justicia, entre comillas, que falla en política? Esto nos dará luces para entender qué justicia es la que nosotros tenemos. Es decir, cayendo la curul del congresista Pachón, hay jurisprudencia para tumbar todas las curules del pacto histórico. Con esto yo voy terminando, pero antes de esto hacer un apelo. Más que todas estas disputas de orden jurídico, más de las protestas que debemos participar, y aprovecho para invitarlos porque el 16, 17, 18, si no me equivoco, 19 de noviembre, van a haber toda una serie de marchas y plantones en el país. Vamos a ir a la registraduría, vamos a tomarnos Bogotá, vamos a participar de esas marchas para que como colombianos de bien digamos, no aceptamos que nos roben nuestra patria y nos hundan en el abismo comunista. Pero estamos seguros nosotros, como miembros del Centro Cultural Cruzada, que solo el rosario, solo la ayuda de la Santísima Virgen intercediendo ante el Sagrado Corazón de Jesús, que es el dueño de nuestra querida patria, puede salvar a América Latina y a Colombia del comunismo. Yo le voy a mostrar esta foto acá del rosario público por Colombia que se realizó este sábado en Bello, pero se están realizando rosarios públicos en toda Colombia, en muchas ciudades y municipios de Colombia con la misma intención, elevando una precia al cielo para que caiga como un rocío celeste de gracias, de reacción, que salven nuestras patrias del comunismo. Si usted desea ser un capitán del rosario público en su ciudad, escríbanos también, escríbase aquí abajo, voy a colocar también el link de manera tal a que usted también puede hacer historia convocando la ayuda del cielo para proteger nuestra querida patria Colombia. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva sesión de 7 días en revista. Nos veremos en una semana en una nueva emisión.